Esta semana nos hemos enfocado en confesar o admitir nuestros pecados, todos los secretos oscuros de nuestro pasado a alguien más. Todos hemos escuchado que la paga del pecado es la muerte, pero quizá no han escuchado que la paga del pecado nunca se congela o que nunca está sujeta a impuestos. Una de las razones principales para eso es que la mayoría de los pagos del pecado no se reportan. Y a propósito, si la paga del pecado es muerte, ¿no deberíamos nosotros renunciar antes del día de pago? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Celebrando Restauración. Yo soy Carlos Molina, un creyente en Jesucristo que batalla con deficiencias de carácter y de igual manera con inseguridades. Permítame iniciar con una pregunta. ¿Por qué debo admitir mis faltas? Esta parte del principio 4 es frecuentemente difícil para la gente. A menudo surge la pregunta, ¿por qué tengo que admitir mis faltas a alguien más? Muchos de nosotros hemos estado guardando secretos durante casi toda nuestra vida. Cada día esos secretos nos ponen recargos. Esos secretos no se congelan. El cargo que pagamos es la pérdida de nuestro propio respeto y nuestra energía. Y nos atamos a antiguos hábitos, nos volvemos codependientes. Al admitir verbalmente esos secretos, los despojamos de todo poder. Pierden mucho de su posesión sobre nosotros cuando hablamos de ellos. Y aún así tenemos temor de revelar nuestros secretos a otra persona, aunque sea alguien en quien confiamos. De alguna manera sentimos que tenemos todo para perder y nada para ganar. Considera esta pregunta. ¿Sabes lo que realmente perdemos al contar nuestros secretos y nuestros pecados a otro? Perdemos nuestro sentido de aislamiento. No me tengo que esconder. Alguien va a bajar hasta ese pozo donde tú te encuentras atrapado. ¿Recuerdas? Hablamos de esto la vez pasada, de esta niña que cayó en este pozo y los rescatistas para llegar a ella hicieron un plan. La primera parte de ese plan era que alguien tenía que bajar hasta donde estaba ella para estar con ella. Cuando nosotros nos encontramos en lo profundo de ese lugar oscuro donde hemos caído, necesitamos a alguien que nos ayude mientras nos rescatan. La segunda cosa, comenzamos a perder nuestra disposición para perdonar. Cuando la gente nos acepta y nos perdona, comenzamos a ver que podemos también nosotros perdonar a aquellos que nos han ofendido. La tercera cosa que perdemos es nuestro falso y excesivo orgullo. Al ver y aceptar quiénes somos, comenzamos a ganar verdadera humildad, la cual incluye vernos a nosotros mismos como realmente somos y ver a Dios como realmente Dios es. La cuarta cosa es que perdemos nuestro sentido de negación. Ser veraz con otra persona romperá nuestra propia negación. Comenzamos a sentirnos transparentes, comenzamos a sentirnos honestos. ¿Sabes lo que obtienes cuando admites tus faltas a otra persona? Déjame contarte de los 3 beneficios que esto trae a tu vida. Número 1, obtenemos la sanidad. Sí, la Biblia habla de sanidad. Por ejemplo, Santiago 5:16 dice, por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La palabra clave aquí es sanados. El versículo no dice confiesen sus pecados unos a otros y serán perdonados. Dios nos ha perdonado cuando nos confesamos ante Él, cuando le confesamos nuestras faltas, nuestros pecados. Pero ahora lo que leemos es de que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, comienza el proceso de la sanidad o de la sanación. Es importante entender esto. Confesar nuestros pecados los unos a los otros trae sanidad.
La segunda cosa es de que obtenemos libertad. Nuestros secretos han estado mantenidos, agarrados, sujetados con cadenas por mucho tiempo. Están congelados, sin poder moverse hacia adelante en ninguna de nuestras relaciones con Dios o con otros. Admitir nuestros pecados rompe nuestras cadenas y así el poder sanador de Dios comienza a sanar desde dentro. Salmo 107, versículos 13 y 14. Clamaron al Señor en su tribulación y Él los libró. Los sacó de las tinieblas, la sombra de muerte, y rompió sus cadenas. Por otro lado, los pecados no confesados, oye bien esto, supuran. Los pecados no confesados pudren desde dentro. Leemos el Salmo 32, versículos 3 y 4, una confesión del rey David. Lo que a él le sucedió cuando intentó esconder su pecado. Y dice así: yo rehusaba reconocer lo pecador que era, pero mi falsedad me turbaba y llenaba mis días de frustración. Día y noche su mano pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporaba como agua en día de sol. Recuerde, la apertura lleva a la integridad, así como los secretos llevan a la enfermedad. Un dicho antiguo dice: si quieres limpiar el arroyo, necesitas sacar de la fuente el cerdo que se encuentra allí. Admita y vuélvase de sus pecados. Recuerda que el único pecado que Dios no perdona es aquel que no se confiesa. La tercera cosa es que obtenemos apoyo. Cuando usted comparte su inventario con otra persona, obtiene apoyo. La persona puede estar pendiente de usted, puede proveerle respaldo. Cuando sus viejos amigos reaparecen, los amigos como la negación, y usted escucha la lista de excusas que le presenta Satanás, cosas como realmente no es algo tan malo, ¿verdad? Ese es el tipo de lenguaje que utilizamos cuando caemos en negación. O podría usted decir, bueno, se lo merecían. O podríamos decir, realmente no era mi culpa. Esa persona de apoyo puede ayudarte, puede estar ahí para hacerte ver la verdad de las cosas. Pero la mayoría de nosotros necesitamos a otra persona para que simplemente nos escuche y oiga lo que tenemos que decir. Esto es algo importante. ¿Cómo podemos elegir a alguien? Permítame compartir con ustedes estos principios para poder escoger a alguien que sea un rendidor de cuentas o un mentor. A diferencia de la pequeña que cayó en el pozo, recuerdan, la niña que quedó atrapada allá en el fondo, usted sí puede escoger quién podría bajar hasta donde usted está para ser su compañero mientras usted está siendo rescatado. No creo que usted quiera tener como su compañero de rendición de cuentas a alguien que le diga cosas como ¿tú hiciste eso? O que le diga cosas como ¿cómo te atreviste? Uno necesita a alguien que lo escuche. No necesitamos un juez, no necesitamos un jurado. De hecho, ya conocemos el veredicto. Recuerda lo que leíamos en Romanos 3:23 y Romanos 3:24. Todos hemos pecado. Ahí está el veredicto. Somos pecadores. Pero también encontramos que Dios nos declara inocentes del delito de haberlo ofendido. Esto si hemos gratuitamente recibido el regalo de Jesucristo al venir y morir por nuestros pecados. De igual manera leímos en 1 Juan 1:9 que dice: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Usted solamente necesita a alguien para que le escuche. Encuentro que funciona mejor escoger a alguien que sea un cristiano maduro en la fe y que esté familiarizado con los 8 principios o con los 12 pasos.
Entonces, ¿cómo elegimos? Número uno, elija a alguien, como hemos dicho ya en otras ocasiones, de su mismo sexo. Permítame repetir esto. Si usted es un varón, elija a un varón. Si usted es una dama, elija a una dama. Pero asegúrese que a quien usted elige, usted lo respeta y la persona le respeta a usted. La segunda cosa es que cuando usted escoja a un mentor o un rendidor de cuentas, pregúntele a esta persona si ya ha terminado el principio 4 o los pasos 4 y 5. Este proceso es mucho mejor si la persona está familiarizada con el programa. Debe de saber lo que usted está haciendo, por lo que usted está pasando, y debe de ser una persona empática. Debe de también ser una persona a quien usted le pueda compartir abiertamente, y hablamos de eso, pero que sea también una persona que él o ella pueda compartir de regreso con usted. Que haya un intercambio saludable en esta relación de rendición de cuentas. La tercera cosa es programe una cita con la persona. Un tiempo especial. Oiga bien esto, un tiempo sin interrupciones. Hay que poner el teléfono en apagado. Planifíquelo muy bien para que las personas que le estarán buscando, posiblemente esposa, esposo, hijos, etcétera, sepan que usted tiene una cita de tal hora a tal hora. En particular, se recomienda al menos 2 horas. Planifique para 2 horas. Pero no traiga niños, no traiga pendientes, no venga con la cabeza llena de cosas que tengo que hacer. Planifique su reunión, programe su cita con la persona y que sea otra vez un tiempo sin interrupciones. Veamos algunos lineamientos para esta reunión. ¿Cómo podemos nosotros desarrollar esta reunión una vez que ya hicimos la cita con aquella persona a quien le estaremos rindiendo cuentas? Bueno, lo primero es que necesitamos comenzar con una oración. Pida valor, porque se va a necesitar. Pida valor. La otra cosa que pida en esta oración es humildad y pida honestidad. Aquí hay un ejemplo de oración a considerar. Diga cosas como: Dios, te pido que me llenes con tu paz y fuerza al confesar mi inventario. Sé que has perdonado mis pecados y borrado mis faltas. Gracias por enviar a tu Hijo a pagar el precio por mí, para que mis pecados puedan ser perdonados. Durante esta reunión, dile al Señor: ayúdame a ser humilde, ayúdame a humillarme y ayúdame a ser completamente honesto. Gracias por proveerme este programa. Y en este momento dígale: y gracias por Luis, gracias por María. Nombre a la persona que está en ese momento con usted. Gracias. Y puede culminar esta oración: gracias por permitir que las cadenas de mi pasado sean rotas. En el nombre de mi Salvador Jesús oro. Amén. La segunda cosa, lea los versículos del principio 4 que se encuentran en la página 27 de la guía 3 del participante. Cómo mejorar su relación con Dios, con usted mismo y con otros. Todo esto es para llevarse a cabo el día de la cita con aquella persona a quien rendirá usted cuentas. Mantenga los comentarios equilibrados. Hemos hablado ya de esto. Recuerde, sea honesto con sus debilidades, pero también sea honesto con sus fortalezas. La cuarta cosa es: termine en oración. Agradezca al Señor las herramientas que Él le ha dado y el completo perdón que usted ha encontrado en Jesucristo. Ahora te invito a que prestes atención al testimonio que tenemos a continuación. Espero que estos puntos que he presentado en esta ocasión te ayuden en este proceso de tu recuperación. Quizá
Quisiera poder comenzar esta historia diciendo, había una vez, o érase una niñita pequeñita. Sin embargo, comienza de esta manera: un hogar deshecho, abusos y torturas, ataques de rabia y la separación de todos aquellos a quienes amaba con el corazón. Y esto fue solo una fracción de mi niñez, que inició un estilo de vida prohibido, lleno de fantasías, sexo y lujuria. Mi camino hacia la recuperación comenzó en la iglesia Saddleback en noviembre del año 2000. Recuerdo bien aquella noche. Entré arrastrándome totalmente ajena a la realidad. Mi visión de la vida estaba tan distorsionada y mis acciones tan descontroladas que no creo que ni el mismo enemigo hubiera podido seguirme el paso. Esa noche observé a la gente sonreír, abrazarse y celebrar, porque era el 9º aniversario de Celebremos la Recuperación. Llegué una hora antes, sin saber que el servicio de adoración comenzaba a las 7 en punto. Me senté a escuchar mientras el grupo de alabanza ensayaba. Recuerdo haber estado casi sola, con solo unas pocas personas preparando las cosas. Al mirar a mi alrededor, mis ojos se llenaron de lágrimas. Parpadeé, intentando contenerlas. No sabía qué hacía allí. Mis pensamientos eran confusos. Todo en mí quería salir corriendo. Estaba claramente en negación. Una y otra vez me repetía: lo que le pasa a esta gente es mucho peor que lo mío. O, sea lo que sea que haya hecho, puedo arreglarlo sola. Pero por alguna razón, no lograba levantarme de aquella silla. Me sorprendí cuando un hombre se acercó, me puso la mano en el hombro y dijo: disculpa, pero este asiento está ocupado. Al mirar alrededor, en un salón casi vacío, me tomó un momento darme cuenta de que estaba bromeando. Pero eso me hizo sentir cómoda, aliviada y bienvenida, un poco menos fuera de lugar. Esa noche asistí a la clase para nuevos asistentes 101, donde por primera vez confesé mis secretos. Logré pronunciar palabras que no había dicho en años. Engañé a mi esposo. Comencé a sollozar. La mujer que dirigía el grupo se inclinó, tomó mis manos y me dijo: todo va a estar bien. Viniste al lugar correcto. La sinceridad en su voz me hizo sentir acogida. Mucho antes de que yo naciera, ya se estaba gestando una tormenta en mi familia. Antes de mi primer cumpleaños, mis padres ya habían decidido divorciarse. Mi hermana mayor y yo fuimos enviadas a vivir con mi padre y mis abuelos en Hawái. Una vez allí, mi padre desapareció oportunamente. Mis abuelos, sin haberlo planeado, asumieron el cuidado de nosotras como si fuéramos sus propias hijas. Mis recuerdos más preciados son de esos años. Mi padre tenía una fuerte adicción al alcohol y era muy inestable en sus relaciones personales. Lo veía pasar de una mujer a otra y notaba cómo sus hábitos se volvían cada vez más dañinos. Su falta de compromiso con su rol de padre me dejaba sola muchas veces, permitiéndome explorar la vida por mi cuenta desde muy pequeña. Recuerdo estar escondida en una esquina con mi hermana, intentando copiar lo que veíamos en casa, probando cigarrillos y tomando un poco de la bebida de mi papá. En una ocasión, mientras curioseaba por la casa, encontré en su cómoda unas revistas inapropiadas. Sentí que había descubierto un secreto. Salí corriendo del cuarto, pero al mismo tiempo me sentía confundida por lo que había visto. En varias ocasiones, mi papá nos llevaba a casa de una de sus amigas. Mi hermana y yo nos quedábamos en la sala viendo televisión mientras él se alejaba. Aunque era muy joven, ya entendía lo que ocurría. Para mí, todo eso comenzó a parecer normal. La última vez que vi a mi padre fue cuando tenía poco más de 20 años. Al entrar a su patio, me encontré con un hombre fuera de control, alterado y con un cuchillo en la mano, agitándolo frente a mí. Fue un momento muy difícil de olvidar. Cuando tenía 5 años, regresé a California para vivir con mi madre. Ella tenía una personalidad muy explosiva, con arranques de enojo que me afectaron profundamente. Me viene a la mente una película que muestra una relación complicada entre madre e hija. Su trato hacia mí fue muchas veces duro, tanto emocional como físicamente. Un incidente que marcó mi infancia fue cuando me preparaba para un paseo con amigos. En uno de sus estallidos, me golpeó con tanta fuerza que terminé con el labio muy lastimado. Al día siguiente, tenía el rostro
rostro hinchado y un ojo morado. Le dije a todos que me había lastimado accidentalmente mientras comía. Después de cada episodio, solía disculparse, pero luego justificaba sus acciones, diciendo que yo lo había provocado. De niña, fui llevada varias veces al hospital. Recuerdo claramente cuando me preguntaban si mi madre me había hecho daño y yo, sin mostrar emoción, simplemente negaba con la cabeza. Durante toda mi infancia, sentí que era como un blanco constante de sus ataques. Me arrojaba objetos, me lastimaba con lo que tuviera a mano, lámparas, perchas, zapatos. Cada día era una lucha por mantenerme a salvo. Para sobrevivir en aquella vida disfuncional, me solía quedar tirada en la cama durante horas, fantaseando acerca de actos sexuales, repitiendo en mi cabeza una y otra vez los mismos sueños. Mi crianza estuvo tan llena de agitación que no tuve más remedio que escapar a aquella locura. Inmediatamente antes de comenzar mi último año en la escuela secundaria, me emancipé. A los 17 años fui legalmente reconocida como adulta. Me mudé fuera de la casa y me las arreglaba sola. Estaba decidida a romper el ciclo de disfunción en el que había estado metida durante toda la vida, pero me había convertido en un producto de mi ambiente. Me casé con mi novio de la escuela secundaria en junio de 1998. Nuestro matrimonio comenzó en medio de dificultades. Aunque habíamos sido novios durante 8 años antes de casarnos, casi parecía que en un instante habíamos puesto kilómetros de distancia entre nosotros, como si los años que habíamos pasado juntos se hubieran invertido de alguna manera. Nuestras conversaciones ya no tenían nada de familiares. Los tiempos difíciles comenzaron a materializarse. Estábamos luchando económicamente y vivíamos con sus padres. El enemigo me hundió los colmillos y comencé a ver mi matrimonio como un error, un grave error verbal, por así decirlo, una penitenciaría rural. La amargura, el resentimiento y el odio comenzaron a dibujar una fea imagen y mis visiones de un estilo de vida normal quedaron tiradas en la cuneta. Pasamos meses de peleas y de un montón de promesas rotas. Yo sentía como si estuviera corriendo detenida en el mismo sitio. Sentía que se estaban aprovechando de mí, que no me respetaban ni me valoraban. Sentía que no tenía voz ni control de nada. Sentía que me habían robado mis sueños y lo peor de todo, sentía que estaba en una bancarrota emocional. Era entonces cuando mi carácter estallaba con una furia incontrolable. Mi solución, el adulterio. Solo 10 cortos meses después de casada, ya había engañado a mi esposo. A medida que mi estilo de vida adictivo comenzaba a cobrar forma, obtuve en mi trabajo un nuevo puesto que me exigía volar a la zona de la bahía todos los lunes y volver todos los jueves. Todo aquel tiempo libre, lejos de mi esposo, me daba la libertad que necesitaba para tomar mis propias decisiones, las cuales solo alimentaban mis formas enfermizas de conducta. Comencé a callar mi culpa con alcohol, desórdenes alimenticios y nuevas traiciones. Llevaba una doble vida, profesional en el trabajo, pero completamente perdida en lo privado. Me llené de desprecio no solo por mí, sino también por los demás. Vivía en un caos total. Mi hambre interna me llevó a controlar mi cuerpo de forma obsesiva. Comía solo un puñado de uvas al día y tomaba refresco de dieta. Corría más de 20 kilómetros diarios. Bajé tanto de peso que apenas alcanzaba los 42 kilos. Me estaba destruyendo. En mi etapa de negación, todo parecía ir mejor que nunca. Comencé a llamar la atención de hombres que apenas conocía y que tampoco sabían mucho de mí. Cada día me sentía menos conectada con mi matrimonio y más convencida de que tenía el control. Por fin sentía que estaba tomando mis propias decisiones sin tener que ajustarme a las reglas de alguien más. Pero en lo profundo de mi corazón sabía que algo no estaba bien. Dentro de mí había una lucha constante entre lo que me habían enseñado en mi niñez sobre los valores cristianos y lo que el mundo decía que era normal. Fue entonces cuando me di cuenta de que todos aquellos principios que conocía desde pequeña
solo vivían en mi mente, no en mi corazón. Por primera vez en mi vida, mi fe fue desafiada de verdad. En ese momento no tenía una relación viva con Dios. Apagué la voz de mi conciencia y la reemplacé con decisiones que solo profundizaban el vacío que sentía. Me refugié en hábitos y comportamientos que me alejaban cada vez más de quien realmente quería ser. Mi vida comenzó a reflejar las historias de mujeres mencionadas en la Biblia. Jezabel, la esposa de Potifar, y Dalila, mujeres que usaron su influencia para hacer daño. Sin darme cuenta, me estaba pareciendo a ellas. Me convertí en alguien que lastimaba incluso a quienes me habían amado de verdad. Lo más triste es que tenía la intención de cambiar. Siempre me decía, yo puedo parar cuando quiera. Me convencía de que aún tenía el control, pero llegó un momento en el que ya no podía detenerme. Me sentía atrapada por mis propios secretos. La vergüenza y la culpa me pesaban como una carga imposible de llevar. Y lo único que sabía hacer era seguir ocultando, seguir fingiendo, seguir alejándome de la verdad. Fue entonces cuando toqué fondo. Pero justo ahí, en medio de esa oscuridad, Dios comenzó a llamarme. No fue con gritos ni con condenación. Fue con una voz suave y constante que atravesaba mis defensas. En ese tiempo escuché sobre un programa llamado Celebremos la Recuperación. No sabía exactamente qué esperar, pero sí sabía que necesitaba ayuda. Y ese fue el verdadero inicio de mi camino hacia la libertad. Mi primer paso fue asistir sola a una reunión. Estaba llena de miedo. Pensaba que tal vez me juzgarían, que no encajaría o que simplemente me sentiría fuera de lugar. Pero lo que encontré fue algo muy diferente. Un grupo de personas que, como yo, venían con cicatrices visibles e invisibles, pero con una luz en los ojos que me llamó la atención. Esa noche, por primera vez en muchos años, sentí una chispa de esperanza. Me identifiqué profundamente con lo que dice Romanos 7:15-20. No entiendo lo que hago, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Me sentía completamente vacía. El sufrimiento había vencido al miedo, había llegado al final de mí misma. 2 meses después se abrió un grupo de estudio de los 12 pasos para mujeres. Compré una Biblia y el conjunto de guías. Así comencé el camino de sanidad junto a mujeres que realmente me entendían. Al principio guardaba mis secretos creyendo que ya se notaban en mis cicatrices, pero cuando comencé a compartir, descubrí mujeres que me escuchaban con respeto, sin juzgarme. Entonces comprendí que no era la única que enfrentaba esa lucha. Me di cuenta de que muchas de mis conductas estaban relacionadas con heridas del pasado. Estaba repitiendo lo aprendido. Llevaba muchos secretos guardados desde mi niñez, mi matrimonio y mi vida adulta. Decirlos en voz alta trajo una libertad que jamás había experimentado. Aprendí que no necesitaba ser perfecta, ni tener un cuerpo perfecto, ni un matrimonio ideal. Y lo más importante, reconocí cuán lejos había estado de Cristo. Recordé estas palabras del Salmo 40:12. Problemas demasiado grandes se amontonan sobre mi cabeza. El principio 4 dice, abrirme para un autoexamen y confesar mis faltas a Dios y a alguien en quien confío. Mateo 5:8. Cuando trabajé este principio comenzó mi proceso de sanidad. Descubrí la libertad que Dios promete. Como dice Lucas 12:2-3, nada hay encubierto que no haya de ser revelado. Cuando dejé mis pecados al pie de la cruz, Dios me declaró libre. Como dice Colosenses 2:13-15, Él los vivificó con Cristo y les perdonó sus pecados. Con el tiempo, mi matrimonio fue restaurado. Aunque seguimos enfrentando desafíos, ahora construimos nuestra relación sobre la verdad. Fuimos bendecidos con 2 hijas hermosas y hoy mi principal ministerio es mi familia. En casa tenemos reglas como nada electrónico en la mesa. Enseño a mis hijas que no hay nada más importante que el tiempo juntas. Ni correos, ni llamadas, ni mensajes pueden interrumpir eso. Perdoné a mis padres, aunque no tengo una relación cercana con ellos. No han cambiado. Pero aprendí a aceptar el dolor sin dejar que me destruya. Decidí soltar lo que me ataba y vivir en libertad. Agradezco a Dios porque su verdad y compasión nunca fallan. Él usó Celebremos la Recuperación para restaurar mi vida. Ahora sirvo en el equipo de conferencias de CR. Viajo para compartir esperanza con otros. Ya no tengo dónde esconderme. Tengo compañeras de rendición de cuentas en todo el país. Recuerdo con gratitud la promesa de Dios. Aunque te encuentres desterrado, desde allá el Señor tu Dios te traerá de vuelta. Deuteronomio 30:4. Y también estas palabras del Salmo 32:3-5. Hubo un tiempo en que rehusaba reconocer lo pecador que era. Dije para mí, se lo voy a confesar al Señor, y tú me perdonaste. Toda mi culpa se esfumó.
Gracias por permitirme compartir mi historia. Este testimonio ha sido tomado del libro de Celebremos la Recuperación de John Baker. Gracias por haberte quedado hasta el final de este audio. Dios aún no ha terminado contigo. Recuerda esto: el que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo soy el pastor Carlos Molina. Que Dios te bendiga.